Bueno, agradecer a la Universidad Austral por esta invitación y, por supuesto, a nuestro amigo Lucho Boca. Se me ha pedido comentar la figura de Recabarren como intelectual, ¿no? La cosa pudiera ser compleja. Yo voy a tratar de plantear algunas líneas de razonamiento en una intervención corta, para que después podamos comentar y discutir, ¿no es cierto?, y contradecirnos mutuamente, que es la parte más rica de estos diálogos, ¿no? Así no se aburren ustedes ni me aburro yo. Recabarren se vio siempre a sí mismo en una expresión que para él es recurrente, la idea de intelectual obrero. Nosotros, intelectuales obreros, decía, ¿no? Efectivamente es así. Él, si bien no fue propiamente, no viene de una extracción estrictamente obrera, sino de las capas pobres, digamos, de la ciudad de Valparaíso, ¿no? Estudió tipografía y trabajó como tal, como obrero. Pero esta condición, y aquí tratamos de comenzar a situar un conjunto de otras contradicciones que son interesantes, no autoriza a pensar Recabarren, a pensar este intelectual obrero como parte de un proceso continuo, dijéramos, donde el trabajo intelectual se fuera reforzando, fuera viéndose como una suerte de linealidad acumulativa, dijéramos, en la historia de Chile, ¿no? El desarrollo de un intelectual de los sectores populares no puede verse sino en contradicción, ¿no? En contradicción y también en afinidad, vamos a desarrollar eso, con lo que es el pensamiento de la élite, ¿no? ¿Dónde reconocemos nosotros la condición de intelectual de Recabarren? ¿Cuáles serían los logros más típicamente intelectuales, entre comillas? En una idea que me gustaría precisar, tradicionalmente en Chile, quizás en el Cono Sur, ¿no es cierto?, de nuestra América Latina, cuando se habla de intelectual tenemos la idea, la representación, el a priori, ¿no es cierto?, de un tipo serio, con anteojos, ¿no?, que dice opiniones también aparentemente serias y eruditas, que escribe en los periódicos, que genera opinión y que está un poco por encima, fuera de los grupos sociales que componen nuestra sociedad. Parece ser que esto no es así. Esto no es así. O sea, cada intelectual pertenece a un grupo social, elabora una visión del mundo de ese grupo social, pero no lo elabora al margen de los demás grupos sociales. Un intelectual obrero no crea una visión obrera sin dejar de estar necesariamente, a fuerza, desgraciadamente, contaminado también por las ideas de la élite, ¿no? En ese juego donde el intelectual es parte del mundo de los grupos subalternos, ¿no? Es donde nosotros podemos situar a Recabarren. Yo diría la mayoría de los intelectuales del mundo obrero y popular en Chile. ¿Qué significa esto concretamente? Es una problemática, no es una cuestión resuelta, no es un texto a repetir y aprender, es una cosa que nosotros también tenemos que elaborar. Y es simple, cada élite, ¿no?, cada élite política usa el poder, digamos, ¿no?, un poco de dos maneras. No es que de dos maneras estén separadas, es una misma manera, pero marcando el énfasis en una cosa o en otra, ¿no? Usa el poder como coacción. Nosotros conocemos esos periodos perfectamente bien en Chile, ¿no? No es necesario hacer un dibujo. Pero también usa el poder como forma de construir consenso, ¿no? Para ponerlo en blanco y negro, si nosotros pensamos en el periodo de la dictadura y en la prolongación de la dictadura en el gobierno civil hoy día, ¿no es cierto?, podemos encontrar que la dictadura deja instalado un modelo económico que va a ser perfeccionado por las actuales autoridades, ¿no? Guirino Rojo hizo un magnífico ejemplo esta mañana de cómo operaba esta mercantilización del campo cultural, ¿no es cierto? Es claro, sobre eso no hay duda, todos conocemos el modelo, conocemos cómo llegó, pero la victoria de ese grupo social, el hecho que mantenga, digamos, hoy día su poder, su fuerza, su capacidad de conducir el país, a pesar de nosotros, está en que junto al modelo económico instaló un sentido común.
O sea, instaló una manera de ver las cosas como si esas cosas fueran las únicas posibles. Como si nuestra realidad cotidiana, nuestra forma de ver la vida, tuviera que ser necesariamente esa. Y nosotros, o parte de nosotros, hemos comprado eso, ¿no? Cuando yo digo una élite, cuando digo un grupo subalterno, me refiero a esas cosas. Lo subalterno se expresa así, se expresa como la internalización, ¿no?, de un conjunto de ideas, de un conjunto de aspectos culturales que son propios de la élite y que muchos de nosotros recibimos de manera acrítica, fuertemente crítica, ¿no? Cuando vemos la farándula en la televisión, cuando leemos La Cuarto, cuando vemos Canal 3 o cualquiera, ¿no? Lo que estamos haciendo es eso, reforzando valores que no son los nuestros, son de la élite. Y lo estamos incorporando de manera entonces subalterna. Somos parte de ese grupo subalterno. En eso consiste la subalternidad. Y nuestra elaboración del mundo, entre ellos incluyo Recabarren, nuestra elaboración del mundo difícilmente establece una frontera precisa. O sea, necesariamente comenzamos a elaborar nuestra visión crítica, a elaborar nuestro pensamiento crítico dentro de esta matriz, dentro de esta fuerte matriz que está puesta por la élite necesariamente, ¿no? Los aspectos propiamente de elaboración, ¿no es cierto?, de visión del mundo de Recabarren, yo diría, podrían situarse, para ir rápido, en tres direcciones. En primer lugar, en lo que él dice ser un periodista obrero también. No solo un obrero o intelectual obrero, es también ser periodista obrero. Más de 50 periódicos en su vida, donde el tipo iba, ¿no es cierto?, recorriendo el país, tomando contacto con la gente. Periódicos, algunos de una inmensa significación, el Despertar de los Trabajadores en Iquique, por ejemplo, ¿no? Periódicos que duraron mucho más tiempo que su propia vida. Van mostrando cómo fue cristalizando esta visión de las cosas que tenía Recabarren, ¿no? Anoto este aspecto para que lo desarrollemos. Segunda cuestión, la organización política, ¿no? Recabarren partió de un partido, yo diría, sumido en el sentido común, fuertemente tributario del sentido común en Chile, que era el Partido Democrático, donde milita hasta 1912, de 1894 a 1912. Para formar allí, como ustedes saben, el Partido Obrero Socialista en Iquique, que se formó al mismo tiempo en Santiago, también en Punta Arenas, ¿no es cierto?, y que es la primera organización realmente obrera, ¿no es cierto?, existente en Chile, que va a ser la base de la fundación del Partido Comunista en Rancagua en 1922, ¿no? A través de los programas políticos que desarrolla Recabarren, a través de las formas en que va impregnando una cierta idea de organización, transmitiéndola, haciéndola circular, haciéndola fuerte, reforzándola, ¿no? Va claramente a reforzar su condición intelectual. También allí hay un trabajo intelectual que es importante, ¿no? Reforzado en muchos aspectos por una serie de iniciativas culturales. En general yo creo conocemos o hemos escuchado de ella. Recabarren es un tipo preocupado del teatro, por ejemplo. Él escribe piezas de teatro, bien o mal no importa, no es el caso, pero escribe, incentiva esas cosas, incentiva grupos folclóricos, incentiva la independencia de la mujer en su actividad política y en su visión de mundo, ¿no? Crea bibliotecas, crea escuelas nocturnas. Todo ese periodo de Iquique, donde está y del norte en general, donde anda recorriendo las ciudades del norte, Antofagasta, etcétera, es rico en ese tipo de creaciones, ¿no? Donde yo diría de 1911 a 1916, si uno revisa ese periodo y revisa los periódicos obreros y las actividades de la zona, va a encontrar un florecimiento cultural real, expresado en un conjunto de iniciativas que son en lo fundamental, en lo esencial, parte de Recabarren y parte del grupo dirigente del Partido Obrero Socialista. Bien, un tercer aspecto que reúne los otros dos, diría yo, y que tienen que ver con esta mirada de Recabarren, es justamente cómo él elabora una cierta visión de mundo. Una visión de mundo que no podemos ver despegada de su época. Recabarren no es un tipo que tenía así un decálogo, ¿no es cierto?, ni era un Moisés con una Biblia, ninguna de esas cosas. Un tipo que simplemente elabora los elementos que su propia época le va dando. Muchos hemos creído siempre que Recabarren era un tipo que conocía la obra de Marx. La verdad es que conoce muy poco. Si nosotros recorremos toda la obra de Recabarren,
toda la obra, o sea, lo que escriben los periódicos, ¿no? La noción de marxismo, por ejemplo, es totalmente ajena a él. Recabarren nunca habla de marxismo. Podemos pasar por sedazo toda la obra, nunca se va a referir a la actividad política a partir de la idea del marxismo. Mucho menos de marxismo-leninismo, entre otras razones porque eso no existía en su época, ¿no? Recabarren muere el mismo año que Lenin. Lenin en enero, Recabarren en diciembre del 24. Y por lo tanto la categoría misma como tal no se había constituido, ¿no? Una categoría que corresponde más bien a un uso instrumental político que a una noción propiamente tal, ¿no? ¿Cuáles son las corrientes que existen en la época de Recabarren? Yo diría básicamente tres, ¿no? Corrientes de las cuales él es tributario. En primer lugar, una matriz de tipo libertario, que existe, que es fuerte, a la cual Recabarren adscribe en términos reales durante los primeros años de su vida. Yo diría del 1902 a 1904, 5, ¿no? Hasta el 7, que sería el momento de la ruptura después de Santa María de Iquique. ¿Por qué escribe? Quizás porque la represión le llega muy brutalmente a él, ¿no? Está detenido por su labor en el norte, ¿no? Su labor dirigente en la mancomunal de Tocopilla. Y en esos meses que permanece en la cárcel es donde nosotros podemos encontrar un conjunto de referencias, ¿no? De su trabajo, de su mirada sobre las cosas, donde la matriz fundamental es una matriz libertaria, ¿no? Es un Recabarren que cita a Bakunin, que cita a Kropotkin, que cita aquellas cosas que circulaban en la época dentro del movimiento obrero. Una visión de mundo premunida de una radicalidad ética, sobre todo, ¿no? Es un Recabarren que se identifica con ese mundo libertario porque encuentra que los militantes de ese mundo, digamos, están haciendo lo que sienten. Son capaces de romper radicalmente con una concepción de las cosas, ¿no? Entonces Recabarren va describiendo eso, hasta que por el camino percibe que esa visión del mundo no hace política efectivamente, no hace política en el sentido estricto, tiene dificultad en entender cómo las cosas de repente son muy radicales, pero al mismo tiempo hay que saber negociarlas, conversarlas, entender las correlaciones de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces lentamente se va alejando de eso hasta el momento en que rompe, después de Santa María de Iquique, ¿no? Donde dice hay que buscar una táctica distinta, una táctica más inteligente, una táctica que no le dé puros muertos, ¿no es cierto?, al movimiento obrero, sino que nos permita acumular fuerza. Y va a dejar entonces de lado esa matriz libertaria y se va a ir asentando en una mirada socialista. ¿Qué socialismo diríamos nosotros? Nos interrogamos. El socialismo propio de su época. Es que era el socialismo que existía en la Segunda Internacional, un socialismo vinculado a una matriz también propia de la época, ¿no? Para decirlo rápido, donde el capitalismo se venía desarrollando bajo la égida liberal, desde 1850 hasta la Primera Guerra Mundial, fácilmente. Por lo tanto, donde una matriz de tipo positivista, entendiendo el positivismo como una visión de mundo optimista, ¿no? Donde las cosas parecían ir hacia adelante, donde la ciencia natural se desarrollaba, ¿no? Donde había nuevas conquistas. Entonces la élite tenía una visión optimista de las cosas, creía que la vida era siempre hacia adelante y que cada tiempo que viniera iba a ser mejor. Creía entonces una cierta linealidad, una idea de progreso, ¿no es cierto?, que se instala en la época. En una visión de mundo donde las ideas del darwinismo tampoco eran ajenas, la idea de evolución, ¿no? Entonces, Recabarren es prisionero de esas ideas, pero yo diría no solo Recabarren, el marxismo de la época es prisionero de esas ideas. Si nosotros revisamos las lecturas de la obra de Marx que se realizan en este periodo, fines del 19, principios del 20, todas esas lecturas aparecen atravesadas por una serie de incrustaciones de este carácter. No es la lectura de Marx que podemos disponer hoy día, por ejemplo, aunque aquí no existen libros de Marx en esta época, ¿no? La desgracia de la cosa es que cuando a partir de los años 60, 70, cuando ya disponemos del conjunto de textos posibles, ¿no es cierto?, para entender lo que había en Marx, viene el golpe, vienen todas estas cosas y no disponemos más de nada, digamos, ¿eh? Pero en la época lo que existe, lo que se entendía como marxismo era eso, ¿no?
categoría que, insisto, Recabarren nunca utiliza, pero sí la visión del mundo está claramente presente en él. Es esa forma de ver las cosas. Que él integra una tercera arista, una tercera beta que es interesante, que es la beta de origen democrático republicano. Como decía Recabarren, parte por ser militante del Partido Demócrata. 18 años, no es poco. De sus 18 años a los 36, que sale para formar el Partido Obrero Socialista, ¿no? Entonces, muchas de las formas de hacer política, de comprender la política, se desprenden de esa matriz. Matriz que tiene como esencia un carácter no rupturista. Los demócratas eran intrasistema, o sea, ellos trataban de ir negociando dentro de los propios cauces, digamos, del sistema dado. Eso a Recabarren lo toca visiblemente en su comprensión de las cosas, ¿no? El candidato a diputado, ustedes saben, en 1906 sale elegido, no lo dejan asumir el cargo, tiene que irse, vive en Argentina, milita en el Partido Socialista Argentino, que era un partido terriblemente marcado por esta impronta de la Segunda Internacional, ¿no? Entonces está marcado por eso y por la militancia dentro del sistema, intrasistema, insisto. Va a ser diputado el año 21, va a salir elegido, negociando votos con la Alianza Liberal, no sale solo con los votos del Partido Obrero Socialista, ¿no? Va a ser diputado del 21 al 24, ¿no? Y es desde esa tribuna que evidentemente un parlamentario de la época no tiene nada que ver con lo que sería un parlamentario hoy día en Chile, son escenarios totalmente distintos, ¿no? Pero él quiere ocupar el Parlamento como una forma, digamos, de ir mostrando un discurso, ir mostrando su elaboración del mundo como intelectual comprometido con una clase. Yo creo que esas son las aristas fundamentales de Recabarren, ¿no es cierto? En esta búsqueda de transitar por un camino de ruptura de la condición subalterna, ¿no? Recabarren percibe que hay una élite que dispone de un aparato cultural, ¿no? Por eso la labor creando periódicos obreros, creando actividades culturales, creando contracultura, que es en definitiva lo que hace Recabarren, ¿no es cierto?, para pelear contra esas cosas. Él percibe claramente la manipulación de la élite, pero sus posibilidades de avanzar son las posibilidades que les da la época. No tiene otras. Por ejemplo, su carácter dependiente de este marxismo de la Segunda Internacional lo hace a su vez tributario de un marxismo que es en sí subalterno, que está penetrado por la ideología liberal, por el positivismo, por estas maneras de entender las cosas, ¿no? Entonces es en ese juego, en esa dimensión donde yo vería a Recabarren en términos de su labor intelectual. Obrero, intelectual, periodista obrero, comprometido, ¿no es cierto?, comprometido con la creación de un nuevo mundo, de una nueva sociedad, entregado, digamos, a estas circunstancias extremas. Si uno ve los detalles de la vida, ¿no es cierto?, cómo recorre el norte, los que conocen el norte sabrán cómo son las salicheras de Árida, ¿no es cierto?, donde el tipo no lo dejaban entrar a la salichera, a las personas obviamente, y dormía afuera, ¿no es cierto?, dormía en unas cuevas de la región, iba y vendía cosas, vendía sus materiales, los entregaba, hacía discursos, se paraba arriba de un cajón porque era chiquito, y hablaba, ¿no? Cuando uno ve las condiciones de vida, de las formas de entrega, no puede sino admirar profundamente el ejemplar humano que está detrás, ¿no? Pero sus condiciones no pueden ser tampoco distintas de las condiciones de su época. Y yo creo que apreciar a Recabarren como intelectual significa insertarlo en esa perspectiva, un intelectual de las clases subalternas que lucha por romper esa condición de subalternidad, ¿no es cierto? Mal comprendido por la derecha, porque no tenía por qué comprenderlo, digamos, además no es problema de ellos, pero también mal comprendido por nosotros, que lo hemos conocido poco, lo hemos estudiado poco, y que tiene aspectos que son dignos de subrayar. Anoto una última cosa y me paro aquí para que podamos conversar. En toda esta visión de mundo que elabora Recabarren hay un aspecto que a mí por lo menos me llama profundamente la atención, que viene seguramente de esta cultura un poco libertaria, ¿no es cierto?, un poco de negociación, un poco de una matriz socialista que no termina de cerrar. Y es que Recabarren, en toda su argumentación, o sea, en toda su labor como intelectual, está buscando siempre convencer. Es alguien que nunca piensa en toda su obra imponer una idea, desde un aparato, del Estado, desde ningún lado,
Él está buscando un convencimiento auténtico. Si no hay convencimiento auténtico por abajo, por la base, con la gente, no hay ninguna posibilidad de revolución posible, ¿no? Eso es básico en Recabarren. Es una actitud que marca toda su vida, desde muy temprano, de la época del Partido Demócrata, digamos. Él está buscando generar mayoría, convencer, establecer vínculos sobre la base, ¿no es cierto?, de ese convencimiento individual, que es una forma de desarrollar conciencia individual y que es una forma entonces de entender radicalmente la democracia. Eso para que hablemos un poco entre todos y podamos debatir más latamente.